de su pueblo, y Él está no solo en medio de su pueblo, Él está dentro de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, el tiempo es tuyo, Espíritu Santo. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, y usted puede sentarse. Pues ya hemos hablado, los hermanos han estructurado muy precioso, muy bien lo que es en esencia el capítulo 43 de Isaías, hermanos. Y a manera de un poco más de contexto, fuera que conociéramos, que un día estudiáramos, tomáramos todo el libro de Isaías para estudiarlo, hermano, porque efectivamente, como dice el hermano Pedrito, uno de los padres de los patrísticos, Agustín de Hipona, él le llamaba al libro de Isaías el quinto evangelio, por lo maravilloso que habla Isaías en relación al Mesías, a la iglesia, la profecía que Dios le revela a Isaías, o profecías que Dios le revela a Isaías. En ninguno de los libros del Antiguo Testamento es tan claro como en el libro de Isaías. El relato que Isaías viene argumentando frente al pueblo es desde el capítulo 41, cuando tenga tiempo va a mirar al capítulo 41, verso 1, dice: oíd costas, y empieza a mencionar la reprensión que Dios traía contra Israel, hermano. Porque Isaías escribe, es que es increíble cuando estudiamos Isaías, el ministerio de Isaías, porque parece como que Isaías escribe de algo que ya pasó, pero aún no ha pasado. Cuando estudiamos las escrituras sistemáticamente, cronológicamente, nos damos cuenta que Isaías, el ministerio de Isaías, es aproximadamente entre el 740 o 60 aproximadamente antes de Cristo, hasta el 695, cuando es asesinado por aquel rey malo de Judá, el rey Manasés. Dice la historia que a Isaías lo aserraron, hermano, a lo que hace referencia a Hebreos capítulo 11, 37, ¿verdad? De aquellos que murieron aserrados. Isaías fue uno de ellos, hermanos. Ese fue el costo que le tocó a Isaías pagar, morir aserrado, hermanos. Por eso cuando leemos el no temas, Isaías lo tenía bien penetrado en su corazón, el no temas, hermano. A Isaías se le reveló el Señor de una forma sobrenatural. Cuando va a iniciar su ministerio en los primeros capítulos, Isaías lo mira al Señor en su trono, en aquella majestuosidad. Los vestidos dice que estaban por todo el atrio del templo. Y Isaías dijo: voy a morir porque soy un hombre, tengo labios impíos y vivo en medio de un pueblo pecador. Dice que un ángel se acercó tomando un tizón, un carbón, se lo puso en sus labios. Solamente les estoy dando un pequeño de contexto de cómo es la vida de Isaías. Pero en el capítulo 42, porque recuerden que nosotros tenemos textos, capítulos por los masoretas, pero en el principio no fue así. La Biblia eran rollos y después los códices, pero no estaban divididos por textos, por capítulos. Era un solo relato, hermanos, por así decirlo. Entonces en el capítulo 42, Dios le hace una reprensión al pueblo de Israel. Aún todavía no iban al exilio, pero Isaías lo escribe como que ya fueron y como que ya regresaron. Porque fueron 150 años después de la profecía de Isaías, cuando es que el Señor, por mano de Nabucodonosor, se los lleva al exilio en el año 586 antes de Cristo. Bueno, desde el 605 es la primera ola de cautivos que se llevan a Nabucodonosor, entre ellos a Daniel y a sus otros amigos. Pero una de las cosas que Dios le recrimina a Israel desde el principio es la idolatría, hermanos. Porque ¿cuántos años estuvo Israel en Egipto? 430 años, hermano. En esos 430 años que estuvieron en Egipto, quedaron contaminados. La idolatría se les metió en el ADN, hermanos.
porque los egipcios adoraban ranas, gatos, sapos, de todo adoraban ellos, hermano. Ellos no podían atribuirle nada al Dios que creó los cielos y la tierra. Ellos todos tenían dioses para todas las cosas. Y usted sabe cómo en el Éxodo Dios los avergonzó por mano de Moisés. Pero ellos continuaron pecando, hermanos. Cuando salen de Egipto y van en el capítulo 24 del Éxodo, Jehová le dice a Moisés, lo llama y le dice: sube al monte, porque te voy a dar 2 tablas con los mandamientos, las leyes, y le iba a dar toda la estructura para el pueblo de Israel, hermano. Capítulo 24 de Éxodo. Y entonces dice la Biblia que Moisés le dijo a los ancianos, se tomó a Josué y le dijo Moisés a los ancianos del pueblo: voy a subir al monte, pero cualquier asunto lo van a tratar con Aarón y Hur. ¿Se recuerdan estos personajes? En el capítulo 17 del Éxodo, la primer batalla que tiene que pelear Israel cuando sale de Egipto es con un personaje llamado Amalek. Y en esa batalla dice que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Y entonces vienen 2 siervos, 2 ayudantes, Moisés y Hur. Y mientras ellos le levantaban las manos, le ayudaron, dándonos a entender la palabra que el ministerio no es de un solo hombre, hermanos. El único hombre que puede llevar el ministerio se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Nosotros todos demás somos siervos simplemente. Y siervos inútiles a veces, porque solamente hacemos lo que se nos dice. Pero cuando este hombre Hur, uno de los historiadores del primer siglo llamado Flavio Josefo, dice, él escribe que Hur era el cuñado de Moisés, que era el esposo de María, de Miriam. No estamos seguros, pero es un historiador muy verídico, que todos los que estudiamos la escritura citamos a este personaje. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el Éxodo capítulo 32, el pueblo se empezó a impacientar. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios le entregaba aquellas tablas y le daba la estructura, cómo iba a ser formado el tabernáculo, los utensilios del templo, los sacrificios, la orden sacerdotal, todo por 40 días y sin comer, hermanos. La Biblia no registra que Moisés estaba comiendo, estaba ahí en la presencia del Señor, hermano. Mira, hoy tenemos unas cuantas horas, hermano, y ya no aguantábamos el hambre. Imagínense aquella gloria en la que estaba Moisés, en la presencia del Señor, 40 días y 40 noches. Y el pueblo recién sacado de una cautividad de 430 años se empezó a impacientar. Y le dijeron a Aarón: ¡hey! No sabemos qué pasó con este Moisés que nos sacó de Egipto. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y cuando leemos el capítulo 32, en los primeros versos, pareciera como que Aarón, bien suavecito, accedió o se dejó llevar y dijeron: traigan zarcillos, todo lo de oro y vamos a hacer. Y dice que lo aventó al fuego y como que salió un becerro. La tradición, hermanos, aquí es donde entra la historia para llenar ciertos gaps, aunque ciertamente no lo entendemos en la escritura. Pero no me diga que usted no se ha preguntado qué pasó con este Hur, porque de repente Hur desaparece de la escena. Capítulo 24 de Éxodo. Bueno, dice la tradición judía que muy probable a Hur lo mató el pueblo, hermano, cuando éste se rehusó a participar de lo que ellos querían hacer, levantar un ídolo para ellos. Y es por eso que forzaron a Aarón a levantar ese ídolo, ese becerro. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque el pueblo de Israel tenía la idolatría pero tan aferrada a ellos. Vayamos al capítulo 42 antes de introducirnos a lo que es el tema. Capítulo 42, vea en el verso 17 cómo dice Isaías. Porque aquí estamos hablando de la idolatría del pueblo de Israel. Verso 17, capítulo 42. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos. ¿Quiénes? Los que confían en ídolos
Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Lo que les pasó desde el principio, hermano. Habían pasado ya cientos de años. Ya estamos en el año 700 aproximadamente. Ya había pasado un David. Ya había pasado la época de los jueces de David. Y es el mismo problema que les está dando acá el problema. Dios le llama al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: mire. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Verso 18: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Y hace una pregunta: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Es muy importante, hermanos, antes de continuar, que no nos confundamos con este siervo, porque Isaías utiliza la palabra siervo en repetidas ocasiones, pero no para referirse al mismo personaje. Cuando el pastor compartía, se refería al siervo Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. El siervo sufriente se está refiriendo al Mesías, a Jesús, a nuestro Dios. Pero acá se está refiriendo al siervo de él, pero Israel, el pueblo de Israel. Porque nuestro siervo no es ciego, nuestro siervo no es sordo, Él es nuestro Dios. Así que no nos confundamos. Pero también Isaías le llama siervo a otro personaje, que es a Ciro el Grande. En el capítulo 45 es cuando también Isaías se refiere al siervo, pero al siervo a manera de inclusive la palabra ahí, la palabra que aparece ahí para Ciro, se utiliza como Mesías también, hermano, porque Mesías quiere decir ungido simplemente. Y Isaías le llama a Ciro el Mesías, pero en el contexto de mi ungido, así dice, nomás a manera de nota, porque hace ratito leímos que mi siervo sufriente era Jesús, y ahora estamos leyendo acá: sordos, oíd vosotros. Y en la pregunta del 18: ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Efectivamente, hermanos, Israel, el deseo de Israel era de Dios para con Israel, era que Israel evangelizara a todas las naciones del mundo, hermanos. Pero ahora acá vemos un Israel que dice que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero que no oye. Y aparte de eso dice, y no advierte a la gente. Ve muchas cosas y no advierte. Hoy en día, de acá de los púlpitos, hermanos, hay tantos pastores, tantos predicadores, que ¿sabe qué? Conocen la vida pecaminosa del pueblo y no les dicen la verdad, y no les advierten, les tallan la espalda al pecado, y eso es pecado, hermanos. Eso es horrible. Decía el pastor el domingo pasado: por eso acá no nos aguantan mucho, hermanos. Pero si usted está de aquí, yo creo que usted no se trajo aquí usted solita. A usted dijo Jesús: ustedes a mí no me escogieron, dijo Jesús, yo los escogí a vosotros, hermanos. Den una ofrenda de palmas al Señor, porque yo creo que a usted lo escogió el Señor también, lo eligió, y por eso está acá, hermanos. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, que las cosas que acontecieron en la antigüedad, haciendo referencia al Antiguo Testamento, quedaron como ejemplo para nosotros, la iglesia, hermanos. Es por eso que es tan importante conocer la Biblia, conocer el Antiguo Testamento, toda la Biblia, hermanos. Porque si conocemos la advertencia que Dios le habló al pueblo: no hagas esto, no hagas esto, vamos a ver no solamente cómo Dios advirtió, sino también las consecuencias de la desobediencia, lo que Dios trajo para el pueblo. Verso 24, ahí mismo del 42. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice:
¿quién dio a Jacob en botín? ¿Entiende eso? ¿Entendemos esto? Dios está diciendo, ¿quién entregó a Jacob como en botín? Como cuando alguien roba algo y lo que obtiene ese es su botín. Y entregó a Israel a saqueadores. Y hace una pregunta otra vez. ¿No fue contra Jehová? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Isaías está diciendo, hermanos, y dando la respuesta él mismo, que a Jacob o a Israel lo iban a entregar en manos de saqueadores, pero por causa del pecado. Dice, ¿quién fue el que entregó a Jacob? Aún no lo entregaba, escuche esto. Faltaban 150 años aproximadamente para que esto pasara, pero ya Isaías lo estaba viendo. Y luego dice 25, bueno, no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Hermanos, al pueblo de Israel se le revelaron tantas cosas. Cuando salieron de Egipto, usted sabe cómo Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó por en seco, hermanos. Y luego cuando Josué cruzó el río Jordán, se detuvo el río, hermanos. Cuando los sacerdotes pusieron los pies en el río, la corriente se abrió, se detuvo. O sea, el pueblo de Dios miró tantas cosas que no tenían excusas. Su ley, ni oyeron su ley. Por tanto, la palabra cuando usted lea por tanto, está diciendo en consecuencia de lo que hizo el pueblo de Israel, en consecuencia esto es lo que va a pasar, dice. Derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes y aún así no entendió, hermanos. Y le consumió, mas no hizo caso, hermano. Imagínense que uno como padre a sus hijos le dice, no hagas eso. Pero papá, no hagas eso. Y luego dicen los muchachos, ¿y cómo se dio cuenta? Ay, chamacos, si nosotros, cuando usted viene, ya vamos nosotros, hermano. Si nosotros que somos padres terrenales miramos lo que nuestros hijos hacen a escondidas, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial no sabe lo que usted y yo hacemos a escondidas, hermano? Dios sabe que usted tiene sueño. Pero ¿sabe una cosa? Él le agrada ver a su pueblo que está atendiendo su palabra, hermano. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Capítulo 43 dice, la mayoría de nuestras versiones dice ahora, pero algunas versiones más antiguas, más viejas, las dice más ahora. Dios no dejó al pueblo de Israel en el juicio, en la advertencia, en lo que él iba a decir. Dios le dijo al final del 42, todo esto lo entregué a Israel en manos de saqueadores, los entregué, le puse fuego, los consumí. Hermano, el pueblo de Israel se quedó tan pobre por causa de eso, cuando se los iban a llevar al exilio. En el año 605, el primer sitio que hace Nabucodonosor y se lleva a aquellos jóvenes. 586 antes de Cristo viene con todo y arrasa con Jerusalén, hermano. Pero en el año 722, escuche esto, las tribus del norte se las llevaron los asirios. Y decían los de la tribu de Judá y de Benjamín que a ellos no les iban a llegar. Pero Dios mandó a Nabucodonosor por causa de esto, hermano. Mas ahora, dice Isaías, bueno, es Dios el que habla, mas ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador. Creador y formador. Una cosa es crear y otra cosa es formar, lo que nos explicaba el pastor. La palabra crear es la misma palabra que utiliza Moisés en Génesis 1:1. En el principio Dios creó, hablando de la naturaleza de nosotros, la naturaleza humana. Y cuando dice formador tuyo, la palabra en hebreo que utiliza es yacer.
Yacer es una palabra que quiere decir, es un molde, es como el trabajo que hace el alfarero. Es como, está refiriéndose así más o menos como al trabajo del alfarero. El yacer está moldeándolo con una figura en mente. Con una figura en mente. Y esa figura, dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a Cristo. Es la misma palabra que utiliza para trabajar el platero. ¿Sabe cómo el platero refina la plata? Dicen los expertos que la pone en el fuego la plata, y ahí el platero está observando que la plata llegue a su consistencia, a su purificación completa. Y le preguntan, ¿y cómo sabe el platero cuando ya la plata ha alcanzado la refinación total? Y dicen que cuando el platero logra ver su imagen en la plata, es porque esa plata ya está bien. Esa es la misma palabra, yacer. Hasta que el Señor vea en nosotros a su Hijo amado, entonces dirá, ya está listo esta vasija. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yatzar, moldear, dar forma. Dice, no temas, porque yo te redimí. La palabra redimí quiere decir comprar algo de vuelta, rescatar algo que fue vendido, que fue dado. Como es la misma palabra que se utiliza cuando Ruth y Noemí regresan a Belén, ¿se recuerdan? Y que aquel hombre llamado Booz tiene que redimir a Noemí. Y compra con todo, y para poder redimir a Noemí tiene los campos de su esposo, tiene que llevarse también a la moabita. Y esa moabita somos usted y yo, hermanos, porque estábamos malditos, estábamos enemistados con Dios. Pero Romanos capítulo 5 dice, mas ahora ha sido justificado pues por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira, hermano, note esto. Dios no está diciendo, no voy a permitir que pases por las aguas. Ni tampoco está diciendo, no voy a permitir que pases por el fuego. Dios de una vez nos dice la verdad, hermanos. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, nos está diciendo que en cierto momento usted y yo vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por calamidad, vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Y dice Dios, no te las voy a quitar. ¿Sabes lo maravilloso que dice? Pero yo estaré contigo en medio de ese sufrimiento, en medio de esa calamidad. Dice Dios, yo estaré contigo, Israel. Yo estaré contigo. En el 605 antes de Cristo, cuando aquellos jóvenes son llevados cautivos a Babilonia, lo primero que quiso hacer el sistema fue cambiarles la identidad, hermanos. Ahora ustedes ya no se van a llamar como se llaman. A Daniel le pusieron, se me va el nombre ahorita, pero es Belsasar, un dios babilónico, hermano. Y a todos los jóvenes así. Y saben, los jóvenes estos conocían la profecía. Leámoslo otra vez. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y cuando aquellos jóvenes les levantaron falso testimonio y los metieron al horno, ¿se recuerdan en el libro de Daniel? Dicen que ese horno lo calentaron 7 veces más, hermano. Estaba tan molesto el rey Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor? Sí. Porque aquellos jóvenes no atendieron lo que se les había dicho. Pero ellos decían, la palabra de Dios dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, que la llama no nos llegará, hermanos. Y dice la Biblia que cuando aquellos hombres fueron los malos a meter a los jóvenes al horno de fuego, aún las llamas quemaron a los hombres aquellos. Y cuando cayeron, las amarras se quemaron. Y de repente dijo el rey,
¿qué no metimos a 3? ¿Y por qué yo veo 4 adentro del horno, hermanos? Y a ese que veo, dijo, es como hijo de los dioses. Hermano, cuando Dios permite que las cosas que estamos sufriendo y viviendo pasen, a la manera que tú des testimonio de tu calamidad, de tu tribulación, de tu prueba, así la gente va a mirar que dentro de ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te quejes, hermano, no nos quejemos cuando estemos pasando por situaciones difíciles, cuando estemos en el horno, porque Dios permite esas cosas para limpiarnos de impurezas, hermano. Eso es lo que pasa. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No dice las cosas, todas las cosas, hermano. No tengo dinero para la renta, pero Dios proveerá de una u otra forma. No tengo salud, pero Dios es mi sanador. Y por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y de nada me quejo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía al Señor, Señor, mira este aguijón, quítalo de mí, Señor. Pablo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Aleluya. Dice en el verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo. Mira, hermanos, si alguien de aquí no tiene a Jehová como su Dios, está perdido, hermanos, porque fuera de Jehová no hay quien salve. El Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. La palabra rescate es cofer, es como cobertura, es como cuando se referían más o menos al propiciatorio, es una cobertura. A Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y aquí está para nosotros, porque no solamente le está diciendo al Israel nacional, al Israel de la Biblia, que ciertamente en el año 1948 esa nación volvió a ser nación. Por casi 2000 años no había Israel terrenal, hermanos, a un punto que los judíos llegaron a proponerle a la comunidad judía que querían comprar un terreno en África para poder edificar la nación de Israel. Y hubo un predicador, un teólogo americano, que él dijo, la profecía dice que Israel volverá a ser nación allá en la tierra de Palestina, decían ellos. Y el 14 de mayo de 1948 volvió a ser nación Israel. Pero esta palabra que estamos leyendo no solamente es para el Israel nacional, porque mire lo que dice en el verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, nos formó a una imagen y nos hizo con un propósito, hermano. Y el propósito es para darle alabanza a nuestro Dios, hermano. Qué maravilloso es conocer esta profecía, hermanos. Mire lo que dice el diccionario. Bueno, antes de hablar del diccionario, mire, hermanos, mientras estábamos ahí, ahí hace rato, mientras cantábamos, venía a mi mente una situación como Israel por 400 años, déjenme ver, 400 años, 700 años antes de Jesús, Dios viene hablando por medio de Isaías, pero antes de eso Israel estuvo en Egipto 400 años, hermano. Se afectaron con la idolatría. Y mire, hermano, no diga amén, pero la mayoría de nosotros, la mayoría venimos de contextos
¿cómo se dice? De historia religiosa, hermanos. Muchos de nosotros crecimos en una religión que nos impusieron. Muchos fuimos católicos, pero no porque sabíamos sino que así nuestros abuelos. En el año de 1492, cuando vino Hernán Cortés de allá de España, vinieron y nos trajeron una religión que no servía y que no sirve y que no salva, que no es de Dios, y nos metieron el catolicismo aquí en toda Latinoamérica, Norteamérica y Latinoamérica. 1492, y no fue hasta el año 1621 cuando los primeros peregrinos, aquellos que se vinieron de Inglaterra, que se les llamaban los puritanos, se querían separar de la iglesia anglicana. Ellos tenían la idea de formar a sus familias y practicar un culto a Dios basándose únicamente en las escrituras, en la Biblia. 1621, más de 100 años después de que ya estaban los españoles aquí en las tierras estas, empezó la predicación, empezaron los puritanos, hermanos. Ellos fueron los que establecieron el Thanksgiving, by the way. Pero hoy ya se acabó todo eso, hermano. La gente ya se le olvidó, la gente ya no quiere las escrituras. Y sabe una cosa, hermanos, la advertencia que Dios le dio a Israel por medio de Isaías, también se la dio a Jeremías. Pero a Jeremías le revelaron cuántos años iban a estar en Babilonia, hermanos. 70 años le dijeron a Jeremías. Y sucedió exactamente como la palabra. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque muchos en las iglesias ya se cansaron. Ya no quieren ir cultos, solamente quieren ir los domingos a la iglesia. Se están acomodando, y ese es el problema con la iglesia, que se acomoda cuando no ve los juicios de Dios, hermano. Pero Dios nos advierte, nos habla, nos dice y nos dice. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no empezamos a escudriñar las escrituras, cualquier viento de doctrina va a venir y allá afuera nos va a mover. Aquí, Iglesia de Jesucristo, rebaño celestial, tenemos la bendición de que Dios está en este lugar, hermanos. No por medio de las alabanzas, todo es maravilloso, pero aquí hay una sana doctrina. ¿Cómo sabe que es una sana doctrina? Porque está en las escrituras, hermano. Cuando nosotros salimos y contactamos a nuestros hermanos de CIME, les preguntamos: ¿y cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas que ustedes se recuerdan, hermanos? Y dijeron ellos: esto es lo que dicta la doctrina. Esta es la doctrina, hermanos. Y sin la Biblia no podemos predicar. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Quiero ir concluyendo con mi participación. La idolatría para el pueblo de Israel fue un ciclo vicioso, donde ellos se iban tras dioses ajenos, se prostituían, Dios los rescataba, pasaba un tiempo y volvían a caer en el mismo pecado. Cualquier parecido con nosotros no es casualidad, hermanos. Señor, por favor, auxíliame. Nos auxilia el Señor. Pasa un tiempo y otra vez a lo mismo. Eso fue el problema con Israel. Y sabes una cosa, cuando los llevaron cautivos a Babilonia, 70 años en Babilonia, y cuando regresan, jamás volvieron a ser idólatras el pueblo de Israel, hermano. No esperes, hermano, a que el Señor traiga un juicio sobre tu vida. Mejor, como dice la palabra, el que confiesa su pecado, ¿y qué más? Y se aparta. Porque una cosa es confesar el pecado, ponerse a cuentas con Dios, pero si no te apartas, es como que no hiciste absolutamente nada, hermano. Por eso Isaías dice: venid luego, venid pues, y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana serán, hermanos. Voy a ir concluyendo, hermanos. Dios dio a naciones en rescate de Israel, porque los amó por causa de los padres. Leíamos: Abraham, mi amigo. Y cuando habla de David, dice: mi siervo David. Amén. Pero hermanos, por ti y por mí, chaparritos,
redonditos, flaquitos, altos, como estemos, Dios no dio naciones por nosotros. El Dios de la gloria amó tanto a Israel que dio naciones, porque Ciro el persa conquistó Egipto, conquistó Etiopía, conquistó a Seba, que es todo lo que era Yemen, lo que es Yemen ahora. Pero por ti y por mí, el Dios de la gloria dio lo más valioso que hay en el universo. Dio a su Hijo amado. Hermanos, Él no mandó a nadie. Él, el Dios de la gloria, se encarnó y vino a la tierra a morir por nosotros, hermanos. Somos más valiosos. Somos preciosos delante de los ojos de Dios, porque el Señor no te mira a ti con la nariz chata. Él mira en ti a su Hijo que está formando en ti, hermanos, que está formando en ti. Quiero concluir con, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Y luego voy a hacer unas preguntas y no me voy a contestar. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dijo el hermano Pedrito, para que no vaya a decir que nos lo inventamos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice amén cuando lo tenga. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hermano. ¡Aleluya! Mira, hermanos, Isaías nos dice que Dios formó. ¿Quién formó un Dios? Dice Isaías. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? A veces pensamos los ídolos como esas imágenes de donde veníamos, del catolicismo, hermano. Pero una idolatría es más que eso, hermano. Idolatría es todo aquello que atenta poner en lugar de Dios. Todo aquello, llámese trabajo, llámese hijos, llámese carro, llámese dinero, todo aquello que reemplaza el lugar de Dios es idolatría, hermanos. Quiero concluir con estas preguntas, hermano. No las contestes, solamente analízalas en tu corazón. ¿Quién me creó? ¿Quién me creó? Ya leímos, ¿verdad? Jacob. Yo soy tu creador, le dijo. ¿En quién confío? Siempre. Porque a veces confiamos en Dios cuando las cosas van bien. ¿En quién confío? Siempre. ¿En quién busco la verdad? Pero no la verdad de los hombres, la verdad suprema. La filosofía dice que no hay verdad absoluta, que todo es relativo. Esa es lo que la filosofía dice. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos. ¿Ok? ¿En quién busco la seguridad y la felicidad? ¿En qué buscas tú como seguridad? ¿Tu trabajo? Aunque tengas un muy buen trabajo, hermanos. ¿Qué es lo que te hace feliz? El ser humano, Dios nos hizo con la necesidad de buscar a quien adorar. Pero ese a quién, solamente puede ser satisfecho cuando conocemos a Cristo. Nada ni nadie puede darnos la verdadera felicidad si no es Cristo, hermano. Y por último, ¿quién está a cargo de mi futuro? Los que tenemos ya llegando a los 50 o los que ya tienen 70 y a veces dicen, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Quién está a cargo de mi futuro? Jesucristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Pastor.